¿Cómo andan? Los voy saludando. Chulo Rauch, ya estás aquí. Espera que, a ver. Chulo, creo que tenés que apretar las dos caritas que tenés abajo para pedirme transmitir juntos y si no, a ver si yo puedo. Espera. ¿Qué haces, Leo? Leo décima. Transmitir con Chulo. Ahí estamos. Esperando a Chulo Rauch. Vamos a hablar con Esteban Rauch, Chulo, según Instagram, y Esteban desde la formalidad de la editorial Azul Francia, que escribió La sonrisa de la tradición. A ver. ¿Qué está pasando? Oh, Victoria, ahí está. ¿Qué haces? ¿Qué haces, Co- Héctor? co- Esperame que voy a costaba acomodar el entrar. celular. Dale, acomodate, acomodate la luz. Igual estaba esperando que me hagas la introducción, que por lo visto salió muy bien, así que no me apuro. Ah, no, no, yo te vi entrar y dije que porque se me escapan después los nombres. ¿Cómo No, va? tranquilo. Muy bien, vos. Esperame que voy ¿Todo a bien? terminar de acomodar acá. Dale, 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 dale. ¿Desde dónde me estás hablando? ¿Desde Francia, desde Alemania, desde... No, Porque, no, nada, estoy estás desde acá en Buenos Argentina. Aires ahora. ¿Cómo Me fue? fue Pues contento. sos muy viajado. Acá en la solapa del libro dice reside en Francia, pero yo te vi en fotos en Berlín y ahora me Eh, hablas de acá, de Valvanera. ¿Cómo es? no, no, sucede que cuando yo estaba cuando Fran me contactó para publicar, yo estaba viviendo en Francia y bueno, estaba pidiendo un permiso de residencia para estar ahí y finalmente los planes cambiaron y bueno, ahora estoy de vuelta en Buenos Aires, pero antes pasé por Berlín unos 5 meses. Sí. Pero para trabajar con un plan que finalmente volví justo antes de la pandemia de casualidad, con una propuesta de trabajo acá. Así que, bueno, fueron cambiando las cosas, no Sí, 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 he sí. planificado tampoco. Terrible. A ver, bueno, arrancamos hablando de Europa. ¿Qué experiencia la europea? ¿En Francia qué hiciste? Eh, en Francia me fui en 2018 a mediados y no tenía ni idea qué iba a hacer. Estaba buscando un cambio de alguna forma y me venía preparando sin saberlo hace muchos años antes. Empecé a estudiar francés en la facultad sin saber para qué, no tenía ni idea. Ahí en la UBA tuve un profesor muy bueno a quien le debo la enseñanza que me permitió después estar allá, ¿no? Son estos idiomas que te piden uno latino y uno sajón. No, yo estudié Derecho en la UBA. Ah, porque yo en mi carrera tenía la obligación de hacer un idioma sajón y uno latino. Que es- Sí, 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 sí. Es más, tengo anotado un par de cosas para preguntarte, porque me pareció muy interesante que hayas estudiado latín y griego y que te sí, hayas interesado por el alemán, sí, con esa base, ¿no? sí. Sí, viste que creo que igual no soy un experto, te toco muy de oído, pero sé que el griego se traduce muy bien al alemán. Mirá, Era, sí. acciones y demás que decías el otro día, ¿no? ¿Cómo? Que le contabas a Angie que el tema de las declinaciones era similar. Claro. ¿Vos estudiaste alemán? ¿Hiciste alemán? No. Me fue muy mal con el alemán, te soy sincero. Bueno, esperá, tengo que contarte. Yo leo bien en alemán y cuando escucho entiendo algunas noticias, pero hablando soy como Agunga, Aganga. Sí, Hace sí, poco, hace complicado. poco vino un alemán, este,
papelón de eso. Vino un alemán, biólogo que es marido de una amiga. Uy, qué bueno, vino Carsten, vas a poder hablar. Y no hablaste nada. No le entendía nada. Y el alemán se fue pensando, ¿quién es este simio Claro, me que mintió, me dice que, estafó. que dice que no, no, hablar alemán es muy, muy difícil. Se fue preguntándose si tenía una embolia cerebral o estaba Claro. tratando de hablar. Y Igual a mí me pasó al revés, que la pronunciación dentro de todo salía, sí, pero, pero después las palabras no no, iban. O sea, la aprendí yo, bien, pero el resto no aparece. viste que se justifica y dice, no, yo en realidad a mí me sale la pronunciación, pero no puedo armar la frase. A mí me cuesta mucho esto del verbo al final de la frase. Claro, Te juro que estoy seteado y cuando tengo que decir, eh, dice que quiere comer sopa y te tengo que poner el verbo comer atrás de todo. No, no, es como que para decir esa pavada me pasaba en Berlín, estuve hace 2 años y entonces iba caminando, iba por el Tiergarten, sí. caminando y preguntaba una dirección. Y entonces iba pensando cómo hago para. Entonces paraba un alemán, cosa que me daba pánico, pero lo paraba y le preguntaba la dirección. Y son tan amables que yo quería que me diga derecho o tenés que doblar. No, Pasa que vos fuiste hablábame. en verano, por eso son amables. ¿Qué? Vos fuiste en verano y por eso son amables, me parece. No, yo Yo los conocí un alemán agarré distinto, amables ¿eh? y desnudos, los agarré yo, porque viste Claro, que ahí en el Tiergarten se desnudan etiqueta todos. nudismo, ¿Qué sí, sí, sí. pasa? ¿Qué pasa acá? ¿Qué es esta gente No, desnuda? yo así, cuando empecé a estudiar un poco, que llegué a estudiar poquito, pero me sentí confiado un día y estaba trabajando en un restaurante que aborrecí, que me pareció un lugar de trabajo nefasto, y me sentí confiado y encaré unas señoras, a la mesa de unas señoras que me correspondían. Yo dije, me voy a presentar por lo menos, a ver si el acento Ich bin. garpa y dejan propina, ¿viste? Y terminé diciendo, Ich bin Oliven, o sea, soy una oliva. Sí, porque Y yo en el no, momento que me fui, me di mira, vuelta y pensé, soy un me da capo. risa porque nos pasa todo. Yo voy al chino de acá a la vuelta y lo escucho hablar y balbucea palabras pobres. Está recién llegado y Pero bueno, nada, se confunde milanesa con mayonesa, ¿entendés? Rico, rico, te dice rico, lo único que sabe decir, ¿qué vino tenés? Rico, rico, y te baja los vinos. Y yo digo, eh, así yo debo hablar alemán. Un alemán ahí Mauro, me debe escuchar a mí, debe pensar así lo mismo. Yo digo rico, rico en alemán. que bueno, nos pasa a todos. No, Ahí Mauro Yakimiuk está saludando. sí, 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 Mención sí, especial para Mauro. ya vi varios amigos. Bueno, Chulo, vamos a arrancar. Contame Arranquemos. qué es esta cosa de la literatura en tu vida. ¿Cómo fue? ¿De dónde venís? ¿Vos sos abogado? ¿Qué pasó y por qué te dedicaste a escribir? Eh, yo pensé que íbamos a empezar tranquilos, pero no. Qué pregunta complicada. La No, verdad que no digo, tengo ni idea. cómo se te ocurrió que siempre tuviste facilidad para escribir y un día dijiste voy a publicar? ¿Cómo fue? No, Hay que tener una determinación para publicar un libro. Hay que sentarse, poner el culo, escribir sí, sí, determinada cantidad de páginas. sí, pero también sí, creo que coincido con vos. Sí. Desde chico leo mucho y siempre me gustó escribir y creo que en el colegio secundario escribía y me destacaba, pero ni a palos me lo pregunté para una profesión. En aquel momento de chico escribía mucho, era muy creativo. Y después en el periodo de la adolescencia me fui olvidando de ciertas cosas mías, internas de alguna forma, viste que uno va virando hacia otras cosas. Me Pero gustaba en la mucho. adolescencia uno escribe mucho, porque cree que, o por lo menos a mí me pasó, que uno cree que tiene mucho para dejarle
a la humanidad. Querido diario, hoy me levanté y hacía No, no, calor. Viste que cuando, no me cuando sos pasó. adolescente sentís voy a dejar estas páginas para la posteridad y y Está bueno lo que decís, pero me pasó más en la juventud, más ya en la universidad. Eh, y no sé, fue un clic de alguna forma, tampoco sé definirlo como clic. Volví un día de un viaje, fue mi primer viaje así de joven, que me fui con amigos, y leí mucho ese verano. Y volví y dije, quiero empezar un taller de escritura y quiero escribir en serio. Digo, mm, como que fue un clic de retomar algo que había quedado muy, muy atrás. Eh, y gracias a la modernidad, que el otro día vos charlabas con Angie Pañota de esto, de la magia de las redes, yo empecé a buscar, todavía no era la época ni de Instagram ni de Twitter, estábamos todavía en el Facebook, y busqué en Facebook y me terminé encontrando con una chica que se llama Liana Madera, que escribe muy bien, que daba talleres, y cuando le consulté yo no podía en ese horario porque tenía entrenamiento, entrenaba rugby en ese momento, y me terminó derivando con su profesor. Y así conocí a Diego Paskowski, que fue y es mi profesor hasta el día de hoy, y en quien confío mucho en el criterio, que fue fundamental para mí. El día que me tuvo que decir, eh, es decir, el día que me tuvo que decir, mira, esto es una mierda, me lo dijo, y me lo dijo así, y a pesar que en el momento porque dolió, después me llevó también a establecer un criterio propio y a confiar en él, de a alguna forma. veces las historias están buenas a pesar de uno. Viste que decís, dice, estoy destrozando esta historia de una manera Sí. espantosa y hay que tener, agarrar, a mí también me lo dijo, dice, porque Fede, Está hay que, bueno también la mirada no, sincera. yo estoy escribiendo una novela que la empecé por segunda vez y la primera vez tenía 120 páginas y sentí que no avanzaba, pero la historia es buena, pero elegí mal el narrador. Había varias fallas, el narrador no era bueno, había multiplicidad de voces que no se necesitaba, y en un momento se trabó y dije, la historia la tengo que contar. Tiré todas esas ciento y pico de páginas y la empecé de vuelta y ahora estoy muy feliz en su segunda versión, pero Y sí, a veces una confianza absoluta en la historia y no en no en el que la cuenta, pero este, es que a es veces es así. externo, es también un tema objetivo. Ahí Sí, estoy viendo que acá en el vivo se están sumando varios amigos, así que le damos la bienvenida también. sí, Estamos sí, sí. hablando de esto del proceso de escribir. Sí, digo, las historias tienen varias puertas de entrada y uno elige, hay muchos personajes, vos la podés hacer con una sola voz, la podés hacer en tercera persona, contarla de atrás para adelante, digamos, la decisión, el contenido está, yo creo que Sí, se sigue escribiendo porque se siguen buscando nuevas formas y lo novedoso de hoy de una novela o de un cuento ya no es el argumento, porque la verdad que los argumentos ya creo que es son refritos de alguna forma. Prope es un formalista ruso que hace un teórico ruso que hace una especie de lista de tópicos literarios. Y no me acuerdo cuántos son, pero ponele, hay 256 temas, no hay más. El sexo, la muerte, la separación, el dolor, la enfermedad, ya está, se termina y todos contamos lo mismo, pero el tema es por dónde le entramos a eso. Digo, Sí, 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 seguro. quién lo cuenta, cómo y de qué manera. Al final creo que son decisiones estéticas en gran parte que nosotros Mm, creemos que sí. van por otro lado y son decisiones que son muy estéticas. Y me gustó lo que vos hablabas con Angie Pañota el otro día, que para la gente que está conectada se tocó el tema de la multiplicidad de voces en las redes, ¿no? Y de cómo está bueno nutriendo eso. Y sin embargo creo que como escritores o como artistas o cineastas o lo que sea, músicos, lo mismo, estamos tan expuestos a una variedad tan grande de contenidos, tan disímiles, que toda nuestra decisión en algún punto es estética en ese sentido. Claro.
el género, porque la trama, como vos decís, y en un punto son en común, ¿se entiende? Eso me parece interesante de esta época. Y me parece interesante también para nosotros, para pensar como, bueno, ¿qué rol ocupamos? Sí, yo lo que hablaba con Angie es que yo eh, hago bienvenida a la tecnología siempre. Yo no desprecio nada, no soy un romántico que solo lee libros en papel. Entonces le decía eso. Los leo en papel y me encantan, pero también los leo en ebook y también he leído libros que me interesaron de la pantalla de la computadora. Si me preguntás qué prefiero, prefiero el libro de papel, pero si tengo ganas de leer, no hay nada que me lo impida si tengo posibilidad de hacerlo. No, 100%. Hay gente como que yo el ebook no puedo, digo, negarte a la tecnología y lo mismo que, No, no, ni ahí. digo, se terminó esto de estar esperando que para que alguien te lea te tienen que publicar. Me parece que están las redes, me parece que se pueden abrir páginas web. En eso Angie Pañota es impresionante. Tiene la revista Kundra, tiene la otra, lado, no, Somos Berlín. No, a mí me Sí, asombra eso, digo, cómo aprovecha las posibilidades de ser leída pues, de todas maneras posibles. Creo que re. se terminó esto de, no, yo solo publico libros, no, hermano, si podés, fíjate Cassiari, hizo una carrera con un blog, y porque tiene Sí, talento, no es por el blog, es por Cassiari, pero digo, sí, sí, sí. no despreció nada de la tecnología. No, y sin embargo, pasamos, creo que el contrapunto también es, bueno, nos sumamos a una vorágine de consumo y de producción, es decir, somos los prosumers, ¿no? Los productores consumidores. Sí, Eh, Nada, y es una cuestión de o sumarse o quedarse atrás en cierto punto. Eh, pero también el ritmo que tenemos de publicación, muchas veces no sé si nos permite un contenido tan curado, ¿se entiende? Si nosotros vamos a decir, publicamos un hilo de tweets por semana, sí, ah, muchos hay muy buenos, pero hay miles que son inleíbles, así como tu no, primer borrador quedó en el cajón, ¿se entiende? sí, está bien. Sí, sí, cuando digo escribir Es parte del juego, ¿no? cuando digo escribir no me refiero a Twitter, ¿eh? Eso no es escribir. Bueno, pero hay gente que está haciendo hilo de tweets. Twitter hay Claro. que ser ingenioso y odiador serial Bueno, sí, sí. y tener siempre a alguien a mano para criticar y poner Sí, tres sí. pavadas. Pero hay una cosa, escribir algo toda No semana. considero que el que escribe Twitter, pero digo, hay blogs y hay páginas que de verdad se puede publicar y páginas web, digo Sí, eso, seguro, y armar un texto. Digo, no, seguro, 140, seguro. ¿cuánto es Twitter? 140 caracteres. 144, Bueno, 140, 280. 280 caracteres. Sí, está bien. Que eso a mí Sí, sí, es otra forma de comunicación. me cuesta descubrir un gran escritor ahí en Twitter. No, pero en las Que, últimas semanas aparecieron como hilos de tweets contando historias de ficción. Que sí, acá en Argentina como 60.000 likes y que yo, y tenés eh, razón y leí un par, sí, es cierto. estaban buenos. El tema es, ¿cuándo se va a Se, dar Mira, se a mí puede me odiar pasa, con estilo literario, dice Fede. Sí, sí. seguro, pero Fede debe ser un odiador serial, ¿no? Fede es muy mala gente. Fede es muy mala Pero, gente, yo pero lo se necesita ser conozco. mala gente para escribir novela noir como hace él. Estamos hablando de Fede Chedrese, que es otro escritor. Que no lo Nah, conozco, ¿no? buen tipo, un abrazo Y, grande. Este, eh, mira, te propongo como una pregunta. Mira, bueno, vivo en el mismo barrio, Fede Chévere, así que ahora tengo miedo. ah, sí, Vivimos cerca. Eh, a ver, ¿cuándo va a ser que el hilo de Twitter reemplace, por ejemplo, la validez de un libro, de que yo vuelvo a un libro y lo vuelvo a leer? A mí me pasaba, por ejemplo, vamos a decir una cosa cualquiera, pero a mí me pasaba en un momento que volvía en Instagram a mis guardados, viste que podés guardar cosas, publicaciones, y volvía y escuchaba un clip de un minuto de un chiquito rapeando. Y me gustaba mucho y volvía. ¿Cuándo va a ser que el tweet reemplace al libro en ese sentido? ¿Se entiende? no, pero lo que pasa es que el tweet me parece que tiene otra.
primero no tiene una función estética como la literatura. No, Tiene seguro. la función de comunicar y de dar una opinión, más allá de que un libro es una opinión también que vos Sí. tenés del mundo, pero desarrollada en cierta cantidad de páginas y a través de una anécdota. Me parece que el tweet es eso y el que va a buscar eso, digo, yo leo libros, pero después voy a Twitter y quiero que me informen rápido y no tengo ganas de Claro, leer. es otra cosa. ¿Entendés? No voy ahí a buscar, a ver, si me pones Sí, sí. Ana Karenina en un hilo, no sé si te la leo, por más que seas Bueno, por más que va a seas ser mucho Tolstoy. largo, boludo. Te vas a quedar varios días ahí. Sí, Eh, pero se hacen cosas buenas a través de las redes. Hace 2 años leían la Divina Comedia, no sé si vos sí. estarías de viaje, pero todo, se leía un No, que lo canto por inventó Pablo Moret, la relectura. muy Sí, bueno. La verdad que esa fue una idea que a mí me gustó mucho y que deberían sí. volverla a hacer con algún otro texto, o con la Ilíada, Que es casi o como comprar un buen libro con buenas pie de nota, ¿no? claro, decir, bueno, somos 50 personas que leemos Madame Bovary, hoy leemos el primer capítulo y comentamos. No sé, Sí, seguro, seguro. por ahí estoy diciendo una paja intelectual insoportable que No, 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 para nos nada. interesa a 10, pero creo que es así. Escúchame, ¿por qué el derecho? ¿Qué encontraste en la abogacía para que estudiaras eso y no letras, por ejemplo? O comunicación Está bueno. social, siendo un tipo que te veo más cercano al periodismo que al derecho. ¿Te gusta más y estás más ¿no? Puede ser. Antes de empezar, Acabo de conocerte, así que mucho no puedo hablar. Pero digo, por sí, los sí, temas sí. que tocás, me parece que estás más inmerso en la cosa mediática y de redes sociales Puede que ser. Antes de contestarte, jurisprudencia, le aviso a la gente, los amigos y amigas que se suman, que pueden preguntar. Lo mismo, quienes lleguen pueden preguntar y tal cual. vamos a contestar cosas. Está bueno también que participemos de los dos lados. ¿Por qué el Todo, pregunta, derecho? ¿Dios existe? Pueden Que bueno, preguntar todo. haremos a su tiempo. Durará un poquito más la charla, tal vez, pero Dos por ahí oráculos. sale. ¿Por qué el derecho? La verdad que no sé. Vos viste que cuando uno sale del colegio, uno se basa más en las aptitudes que tiene que por ahí que en los gustos. Y a mí se me daba bien debatir, se me daba bien leer, tenía buena memoria. Y creo que fui por ahí. Tuve en mente estudiar comunicación, pero me pareció que no me satisfacía la oferta que había. eh, y me pareció que Derecho era más completa y la verdad que al día de hoy no me arrepiento. Terminé la carrera, ya en tercer año empecé a laburar en tele y a partir de ahí me dije, no, no, no puedo volver a ver un escrito porque es aburrido, es tedioso, somos unos boludos como se escribimos los abogados. Y sin embargo la Pero carrera me encantó. Pero a la vez no hay una cosa en esto de argumentar, porque me parece a mí que para el derecho no hay una verdad absoluta, No, hay argumentaciones. Yo puedo sí, sí, tener yo puedo tener que defender al asesino y ladrón más monstruoso, pero si argumento bien, por ahí logro que le bajen la pena. Digo, no hay una cosa, una, a ver cómo sería, un manejo de la retórica maravilloso en los abogados. ¿No son grandes oradores? por supuesto, por supuesto. Y eso me llevó a interesarme, pero es decir, yo decidí estudiar Derecho antes de decidir, con un año de diferencia, antes de decidir volver a escribir de alguna forma, que era algo que hacía de chico. Pero sin embargo, ¿sabés qué me parece como irónico? Que usamos muy bien las palabras, los abogados, yo no me incluyo, usan muy bien las palabras, y sin embargo es un sinfín de vueltitas, o sea, si vos lees un escrito, una demanda, lo que sea, es un sinfín de referirse a la señoría, es un sinfín de Sí, burocracias textuales. de formalismos textuales que son un Exacto. plomo. Y entonces te lo pongo del otro lado. ¿Cómo escaparle a ese formalismo inútil? Y la respuesta yo la encontré en la ficción de alguna forma. Eh, pero bueno, después trabajando en tele sí me interesó mucho más los medios.
¿Qué hiciste en tele? Porque en tele nadie hace cosas que quiere hacer. Fui Más o productor. menos. Sí, pero digo, ¿de qué tipo de programa? Era un programa de periodismo social que estaba muy bueno, que entrevistamos a muchos políticos, entrevistamos a Ginés González García, por ejemplo, cuando en su momento él trabajaba, no me acuerdo en qué hospital, fuimos a su oficina. Entrevistamos a muchos de la oposición y el oficialismo de ese momento, pero todo enfocado en dar una respuesta a la pobreza, que bueno, nos embarcamos en una hazaña titánica que no pudimos saldar de aparte, es decir, hay economistas que tienen Sí. respuestas y sociólogos que tienen respuestas, pero bueno, es algo que existe desde que empezó la humanidad, la desigualdad. Entonces es como una tarea difícil, pero me encantó y Tiene, hasta... tiene, tiene muchos puntos en común el discurso de un cuento, por ejemplo, con el de la televisión. Digo, Sí, sí, en estructura, vos tenés un primer bloque, que es la sí, introducción, como la introducción de un cuento. Presentá los personajes, quién es tu panel, de qué se trata el programa, quiénes van a debatir, cuáles son los temas que se tienen esta noche, la reforma judicial y el coronavirus, no sé qué. Presentá los temas, vas al corte. sí, Segundo y sí. tercer bloque, se arma el debate, se matan, se pelean, algunos se levanta y se va ofendido. Y al Mirá, final, el último bloque es la conclusión, el cierre, el remate del cuento. Digo, en eso tiene una estructura literaria la televisión. sí, o la literatura tiene bueno, sí, 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 la gallina de huevo, digo, ¿cómo Sí, adaptamos? Porque por ahí la tele antes era distinta. Justo ahí se están conectando varios colegas abogados con los que trabajé o que conozco y demás. sí, Pero una vez que descubrí la tele, con los colores brillantes que tenía, los reflectores, yo me sentaba, bueno, cada tanto, cuando íbamos a grabar, entraba en el estudio y hacía señas a la conductora. eh, pero después volví atrás de las pantallas al panel de control donde estaba el director de cámara, y ahí me di cuenta que no podía volver al derecho, que era algo tan gris, tan aburrido sí. en parte, poco dinámico, es decir, para que se haga una nueva ley tiene que pasar por varias Sí, instancias. sí, pero también lo, eh, lo ficticio que es todo en la tele. ¿No te da esa Sí, sensación obvio, de que, obvio. cómo nos engañan y cómo engañamos? ¿Con qué poco? Con dos tablones pintados de color, Sí, y sí. una silla, hacemos el gran debate que vos te quedás una hora escuchando y decís, qué Pero los porquería. invitados siempre se iban, y voy a hablar figurativamente, drogados. Empezaban tímidos y salían, pero excitados, no contentos porque los hayan entrevistado a ellos, sino el tema de las luces, el tema de la vibración, el tema de tener a alguien que te dirige en cámara y Sí, demás. La gente salía, pero en serio, sí, fascinada, sí, 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 a si te pesar de que gusta, si te conocen gusta la parte un de atrás. poquito, si te gusta un poquito figurar, la tele es una droga. Por eso hay gente, hay estos personajes mediáticos que van a decir cualquier cosa que vos decís, no, quédate en tu casa, ¿no? ¿Por qué venís a Sí, sí, decir? bueno. Y van y hablan, digo, porque sí pasa Sí, esto. y bueno, pero también tenés gente que está alimentando ese ego y diciendo todo lo que decís vos está bien. Entonces, bueno, ¿cómo vas a frenar ese egocentrismo? Es difícil ese foco de atención. Sí, Eh, sí, yo creo que como lenguaje la televisión logró hacernos creer que todo lo que pasa, ahora ya, este, ya no tanto, ¿no? Porque todos empezamos a caer, pero hubo un momento, y Gasalla tenía un personaje que decía, lo dijo la televisión hubo un momento que era la verdad absoluta. Este, y, a- sí, y- pero hoy la verdad di- absoluta es Instagram, no digo, la que es actual, ¿eh? no, pero qué sé yo trabajé de guionista de corte en Gran Hermano, que se Sí. suponía que era verdad. No, 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 Abso- no, no, abso- no rompas el sueño. no, no, no rompo el sueño, pero era absolutamente mentiroso y se inventaban los personajes y, no, y Claro. nosotros, no sé, largábamos una nota de Gran Hermano donde decíamos, tal traicionó a tal, Y era todo que armado. era todo una armado, una berretada,
y a las 2 de la mañana veíamos gente en la puerta de la casa de Gran Hermano gritando, ¡traidor! Sí, sí, pero tío, lo armamos a las 10 de la noche y a las 2 de la mañana están gritándole acá. Y el pobre que estaba dentro de la casa que decía, por qué me gritan traidor? Pero bueno, Eh, al final creo que estamos todo el día tratando de comprar ficciones que nos saquen de nuestro mundo, de nuestra vida, que es como que por repetición es monótona. Entonces, bueno, sí, estamos siempre buscando un estímulo que nos diga, bueno, cree en esto, ¿no? Es decir, por tema histórico, digo, lo sí, mismo que la religión, que la política, estamos siempre tratando de creer en otra verdad. Ya sí, es una pregunta, es una afirmación un poco sí, rara la que hago. sí, Pero sí, hoy en Instagram nos comemos todos los buzones, o sea, te venden que alguien, o sea, hoy estamos hablando y vos me pones un panel de televisión atrás y te digo, estoy con Héctor Jacinto Go en sí, directo desde TN sí, y se la sí, come todo el mundo. sí, sí, Eh, sí, Hay artistas que sí, están explorando eso y es divertido. sí, es cierto, es cierto. Chulo, ¿qué lees? ¿Cuáles son tus lecturas? Eh, Mirá, mis lecturas varían mucho. Pero Ahora digamos, tengo cinco autores que digas, sí, estos los un par de sigo a autores muerte. a los que vuelvo siempre, que son Saer, Fogwill, eh, esos dos de cabecera, por un tema de la retórica, del estilo que Mm. tienen. Y después hay muchos autores que me interesan más a un nivel intelectual, pero te voy a ser muy sincero, debería leer mucho más, digo, ¿no? Yo leo bastante, pero Sí, todo nos siempre pasa, se puede más, ¿no? a todos nos pasa lo mismo, que decís, me, se- yo que estoy grande, me voy a ir de este mundo y mira todo lo que me falta leer. Todavía no terminé de leer ni mi propia biblioteca, Claro, compré es más más, libros de lo que podía leer. voy a Eh, tirar ¿cómo se dice? Ahí un sponsor y le digo a la gente que el libro está pero, muy bueno mirá, y el autor es el que está ahí arriba. y el autor Claro, es el que está acá abajo. claro, ahí está. Hacemos Eh, el corte comercial. claro, Upa, espera, que se claro. me Pero cae. después lo voy a mostrar de nuevo y lo voy a pasar por dudas, ¿eh? Dale, dale. Eh, no, pero después creo que en ese sentido la literatura latinoamericana, Bolaño, Manuel Mm, Puig, sí. Rosa Montero como hispánica, no solo tienen estilos muy definidos y muy, voy a usar la palabra lindos, ahí hay Mm, gente que está saludando que se suma, sí, sí, eh, sí. pero sino que tienen, también que tocan temáticas y estructuras y modifican las estructuras. Hay una entrevista de Bolaño, cuando ya Bolaño, creo que es de del 85, y le pregunta por la novela latinoamericana y él dice, mira, después de Rayuela y de los detectives salvajes no podemos pensar más en la novela como introducción, nudo, desenlace. Ya está, se rompió el Sí. esquema. Y eso me interesa un montón. ¿Viste la película Dunkerque? No, sí, no, no la vi. Sí, sé de la que me hablas, pero no, no la vi. Y el chabón cruza en 2 horas de película tres líneas de tiempo. Una que en 2 horas de película se desarrolla, es una historia de 5 minutos, la otra de 1 minuto y la otra de 3 horas. A eso me refiero, esa exploración de tiempos, esa exploración de caminos. No sé si es la correcta o no, creo que en la literatura no hay correcto o no, Sí, y como los abogados es cuán bien lo justificás. sí, Eh, pero mi interés lector va por ahí. sí. Porque además cambiaron los tiempos, cambiaron los escritores, pero cambiaron los lectores. También, digo, no es lo mismo el escritor del siglo XIX que el escritor del siglo XXI, pero tampoco es igual el lector del siglo No, XIX ni que el ahí. del siglo XXI. Digo, nosotros, no sé, digo, un lector del siglo XIX leía o los cuentos que recibía en el periódico o libros.
Sí, Hoy, hoy lees y primero escuchas radio, escuchas podcast, palabra que odio, póngale un nombre más fácil. Este, digo, consumís historia en canciones, en formas de canciones, en sí, obras de teatro. Digo, también hay un lector que es mucho más piola. Yo la y otra más, vez daba el ejemplo de sí, que cuando leí el Jorobado de Notre Dame, Víctor Hugo se pasa 70 páginas, no sé cuántas, pero para mí me pareció una eternidad describiendo la iglesia de Notre Dame. eh, Y los vitró, sí. sentí que la historia no avanza, así, Y Humberto por, Eco, El nombre claro, de la decís, rosa, una biblioteca de ¿dónde 70 quedó el páginas. jorobado? Por favor, avancemos con el jorobado y déjame de contar cómo pasa Sí, la luz del sol a través de los vitrós de la iglesia. Pero después un profesor mío me dijo, lo que pasa es que Víctor Hugo le escribía a un lector de 1830, que si ahí va. vivía a 40 kilómetros de Notre Dame nunca conocía la iglesia, porque no iba, porque no se llegaba a caballo, porque trabajaba en su pueblo y no se movían de ahí, no llegaban hasta París. Mm, Imagínate si leía a Víctor Hugo, un tipo acá en Buenos Aires, nunca sabía. Y no había fotos, no había registro. Entonces, tu único registro de Notre Dame era la novela de Víctor Hugo. Y claro. por eso esas descripciones exhaustivas. Hoy la verdad que Notre Dame y pones una foto en Google y ya está. Y haces un tour La, guiado, así. la recorres a 360 grados y ya ves Claro. cuántos vitros tiene. Digo, hoy Sí, sí. el lector cambió. Está es muchísimo más culto que el lector de siglos anteriores, me parece. Tiene Y mucha más info. no sé si más culto. Que tenga más info, sí. Pero ahí volvemos a. No sé, el otro día me quedo con una frase que dijo Angie en el otro vivo que hiciste el sábado, que Mm. dijo: ¿Quién no tomó vino en cartón? Que bueno, Sí, ¿quién no tomó vino en cartón, no? sí. Y está buenísimo haber tomado vino en cartón. El tema es cuánto vino en cartón estamos tomando. Mm. Entonces, para mí, sí, estamos mucho más informados, leemos mucho más en Twitter, leemos posteos de Instagram, vemos videos en YouTube y qué sé yo, pero no te acepto del todo Mm. la noción de culto como de sabio. Es Sí, otra cultura, sí, no, es otra sí, cultura. tenés más info, eso es lo que quise decir. Sí, sí. Sí, por ahí No, no me expresé bien, no es y el público culto, es más pero crítico también, obvio. No, no, y coincido con vos, coincido. digo, el acceso a los libros que hay hoy, está bien, la plata que no alcanza, pero digo, cualquier persona medianamente que trabaja Sí. puede acceder a un libro, no Si sé, no te lo pirateás, vamos a ser sinceros. claro, en el siglo, claro, por aparte de eso. Ah, En el siglo XIX, no sé cuánta gente de la no, población no, 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 mundial no, accedía a un libro, ¿viste? Eh, 100%. eran objetos de lujo. Digo, también ¿cuánta gente veía un cuadro de verdad? Digo, el acceso a la cultura hoy No. Es infinito, güey. Es infinito. infinito. También Sí. es cierto que queda restringido a un grupo de gente y deja de ser Pero que va a pasar siempre eso. elitista, pero digo, el hecho de que las cosas se graben en CD hace que uno pueda escuchar una ópera, cosa que hace Sí. un siglo, si no ibas al teatro donde cantaban ópera, jamás conocías ese género. No, y Digo, convengamos que hoy todos los medios para acceder a toda esa información cultural son de productores a consumidores y las aplicaciones que son los medios por los que se transmite son gratis. Spotify es gratis, Instagram es gratis. Si vos querés leer un autor en Orsay, podés entrar al blog y podés leer gratis. podríamos decir, hoy es burro el que quiere. Hoy, Sí, así, digámoslo así. hoy es burro el que quiere. No, no, pero tenemos más acceso y Sí, tenemos sí, sí. mayor conocimiento, digo. Después que Sí, lo seguro. tomemos, que lo tomemos o no, pero Sí, en obvio, eso obvio. nos llegan las cosas servidas en bandeja. ¿Sabés lo que le costaba a un tipo en el pasado acceder a esas cosas? Coincido Era 100%. En ese sentido, eh,
yo cuando presenté la novela en septiembre del año pasado, tomé la decisión de a todos los que vinieron a la presentación no contarles nada de la novela. Yo no quería hablar de la novela. No me interesaba porque pensaba, y creo que lo terminé trabajando con Francisca Maguas, para los que están escuchando, la editora de Azul Francia, para que el libro en sí como producto y como darle el nombre que quieras llamarle, libro, producto, qué sé yo, objeto cultural, te da toda la información. Y la información necesaria. La contratapa, la solapa, es decir, en ese sentido yo no quería hablar de la novela porque me parecía redundante, no quería explicarle a nadie, y decía, y a pesar de que creo que es una novela que yo terminé a los 23, que ya son 4 años, Sí. y que fue otra etapa mía, una etapa mucho más ingenua de alguna forma y más crítica sin saberlo, yo no quería hablar de eso, yo dije, este libro es entero. Después estará el lector más crítico como le doy la bienvenida, y estará quien lo disfruta un poco más o un poco menos. Todas esas decisiones ya estaban contempladas en mi cabeza, decir, esto es lo que hice y lo hice hace tantos años y tengo mi paz con esto de, bueno, Esteban, es pero eso. ¿y vos hace 4 años que la escribiste la novela? No sabía que Hace 4 años que la terminé. 4 años, 2017, 3 años. Che, ¿y no escribiste otra o cuentos o qué estás haciendo con... Digo, Terminé. ¿cómo pensás tan bien escrito? Dice, sí, dice Francisca Magua. Gracias. Eh, Chulo, ¿y qué, Eh, qué, qué, qué pensás hacer con tu obra literaria? ¿Pensás seguir escribiendo? ¿Tenés idea de sacar una novela pronto? ¿Qué onda? Mira, no te puedo spoilear nada porque hay cosas que recién hace un rato pensaba, qué fácil es cuando alguien reseña a un escritor muerto, ¿no? Porque ya no va a Sí, poder producir nada más, no te va a poder decir la crítica, sí. no va a poder sacar un libro que sea completamente distinto. Mirá, La sonrisa de la traición lo empecé cuando tenía 20, por ahí, 20, 21, y tardé 3 años en escribirla, pero porque en el medio hubo un año que no escribí. Eh, Me dio una oportunidad de vivir mi vida de joven, sin tener que pensar en escribir, que lo hacía por autoobligación. Y sin embargo, todo ese año pensé que tenía que estar escribiendo. Yo decía, yo cuando no escribo, pienso en escribir. Me decía a mí en ese momento, bueno, Es después que, de 3 años la terminé. sí, que uno no escribe cuando se siente, uno está en proceso de escritura todo el tiempo. Vos tenés la historia Sí, en la cabeza coincido. todo el tiempo y después en un momento te sentás y la plasmás en el papel, pero la venís pensando. Sí, coincido. Y me recibí de abogado en el 2017 y ahí fue como mi primera y mi última rebelión. Mi última rebelión respecto a abandonar el mundo del derecho, el mundo formal que yo había elegido para mí cuando empecé a estudiar. Y fue mi primera rebelión en cuanto a que fue el comienzo de una serie de sucesos que a mí me permitieron revelarme interiormente más para seguir convirtiéndome en la potencia, diría Platón, de mi persona, ¿no? Mm. Ese fue el primer acto. Entonces, ahí fue en agosto de 2017 que yo me recibí y en septiembre empecé otra novela que en aquel momento, muy distinto a La sonrisa de la traición, no puedo decir el nombre todavía porque Está estoy bien. esperando algunas resoluciones. A diferencia de La sonrisa de la traición, fue una segunda novela que desde el primer momento que me senté a escribir las primeras 3 páginas ya sabía dónde iba a terminar. Cosa que en La sonrisa de la traición yo no tenía ni idea. Fue mucho más experimental y decir, me gusta este personaje, cómo se expresa, que se expresa, vamos a decirlo, como si fuese un medium espiritual a través de mí.
porque yo no escribí esto a veces me digo que no lo escribí yo. Sí, cuesta reconocerse en la escritura, sí, sí, ¿Entendés lo que digo? Sí, sí, o por qué lo escribí así, sí, 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 sí. sí, Decís por qué, sí, exacto. sí. Y esta segunda novela, desde el momento que la empecé, septiembre de 2017, dije, bueno, esto va para acá, cada capítulo va a tener tanto, va a estar organizada en tal, y dije, bueno, me va a llevar 2 años. Y hecho, agosto del año pasado la terminé, y desde entonces la dejé reposar un poco, Ujú. Sos un porque relojito, la estructuraste antes en capítulos, todo. Eso es algo que yo no puedo pero hacer. porque pensé que iba por ahí, ¿eh? No sé si, qué sé yo. Sí, igual sí, si tengo un proyecto me pongo a trabajar. No, yo tengo, Soy muy yo bueno. tengo yo tengo un disparador, sé lo que quiero contar y tengo, por lo general, tengo el final. De esto que estoy Ah, bueno, escribiendo tengo, pero, es bastante. pero la verdad, si me preguntás la forma, bueno, va a tener 19 capítulos y en el capítulo 17 se va a morir no lo sé. No, Digo, no, después hay cosas que yo se empiezo a extienden. escribir y hay algo bueno, estoy acercándome a lo que quiero contar, bueno, acá se tiene que morir tal, ya Claro. está, y ahí lo mato, pero es así intuitivo, no es que digo, en el capítulo 16 muere el padre, no se No, puede. no, ni ahí, ni ahí, ni ahí. Ni ahí. Hay cosas que fui Este, descubriendo. sí, Pero igual, vos viste que cada escritor tiene su forma y su locura y su tara, ¿no? Son todas taras que tenemos que estamos pasando al papel, creo. sí. Eh, pero bueno, No, tengo está bien, eso. pero mira, la otra vez fuimos con el canal a hacer una nota a Pérez Reverte y Pérez Reverte me hace acordar a tu forma de plantear. El tipo, Lógico, sí, complejo, sí, pero bueno. el tipo también dice, yo pienso la historia, la estructuro en capítulos, hago una breve reseña de cada capítulo y cuando se sienta a escribir ya tiene los 36 capítulos con tres Claro. renglones. Yo No, 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 bueno, no, no, de no sé verdad si que, tanto. este, eh, pero es lo que lo, hablamos antes, vos dijiste, lo que pasa es bueno, que esos tipos han logrado una industrialización. No, viste sí, que ya son sí, sí, viste que Estados Unidos, por ejemplo, tienen los autores que por género. Tienen a Scott sí, Turrow que hace novelas sobre abogados y juicios a Robin Cook que hace novelas de enfermedades y hospitales, coma. Tienen así como los autores de bestseller que les escriben libros de cada. Y esos tipos, para mí son trabajan de semi-esclavos, eso, pero sí, sí, literal trabajan de eso. sí, no creo que tengan ganas toda la vida de escribir historias de hospitales, pero bueno, qué sé yo, Nada, ni ahí, ni ahí. hay gente que lo hace. Ahí un amigo, Simón, me pregunta, ¿escribiste alguna reflexión de los Sí, últimos tiempos que nos puedas contar? Eh, y mi amiga Janet, siempre es hermoso leer y oír al chulo. Bueno, te agradezco el qué cumplido. bueno. Y así le contesto, es más, te voy a preguntar a vos, ¿cómo fue tu escritura de cuarentena? Porque la mía fue un desastre. Muy, muy Em, rápido la mía. la lectura y la escritura fue rara. Viste que sí, tengo todo el tiempo del mundo, pero había algo al principio de la cuarentena que era medio angustiante, medio, Sí, no sé, mirabas por la ventana y no había nadie en la calle. Los primeros 20 días fue sí, sí, increíble, sí, sí. estábamos inmersos en una película de zombies. Decía, Sí, y falta, yo preferiría los zombies, te digo. sí, falta la horda de zombies. Ahora se relajó todo. Y qué sé yo, al principio fue difícil, habré estado un mes que no escribí ni nada, o me sentaba y estaba así con el papel y no hacía nada. Y después sí, empecé y me largué de vuelta y dije, bueno, basta, Bien, aprovechemos la pandemia, y le di. Y con la escritura hubiese podido leer más, reconozco, pero me boludeé con series de televisión igual y estuviste yendo al nada. estudio a filmar y demás, ¿o no? Sí, yo laburé desde el primer día porque Claro, somos esencial. esenciales.
Qué lujo el tuyo. Dios mío, la televisión es esencial. No, bueno, pero sí, hicimos el show de los Eh, infectólogos. y yo respondiendo a la pregunta de mi amigo Simón, y también como mi lado de la cuarentena, una escritura muy errática, Mm, así como vos decís, sumido en una angustia que no sé si es mía o colectiva o tal vez de los dos lados. Y sin embargo salieron textos mucho más personales que yo no acostumbro. A mí me gusta la ficción, pura ficción. Y sin embargo, en cuarentena fueron textos un poco más pulidos. Me manejé con fecha límite, digo, para cada mes escribir tantas páginas. Y sin embargo, llevaba el anteúltimo día y me sentaba que tenía que escupir todo. Pero como vos decís, los anteriores 28 días venía ahí, taca, 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 sí, taca. Y bueno, un día te sentás y largás todo y al día siguiente lo pulís. sí. Y otra cosa que no pude y tampoco creo, ahora ya creo que no quiero es escribir nada sobre el COVID. No, no me interesa ni esta No, no, época. No, no, viste, debe haber gente que ya debe estar escribiendo, va a salir alguna novela, pero creo que la me- me- distopía, nuestra distopía memorias generacional de va a ir por otro lado, creo. Va a ir por, memorias de la creo, ¿eh? pandemia. Me parece No, va a muy, ir. muy, muy pedorro, no sé. Me parece Yo que creo que se va a asemejar mucho más a un 1984 de Orwell, la literatura distópica que viene, esto de tener cámaras en toda nuestra casa que nos escuchen. Yo tengo mi aparatito Alexa de Amazon, y en un sí, momento lo tuve que desconectar porque dije, está escuchando cosas que no debería. sí, Y creo que va a ir por ahí, no sé si tanto por la pandemia en sí, sino la gente sí, verse atrapada en una casa de espejos, de cámaras. Yo creo que va a ir por ahí. Y si igual seguro va a salir algo de eso. Seguro. sí. Sí, Seguro. sí, las pantallas, los teléfonos, Sí, que sí, sí. uno no hace mucho no lo podías imaginar. Yo mirá, siempre me acuerdo que conocí a un piloto, un piloto de American Airlines, por una cuestión de laburo comía siempre con él y él viajaba, bueno, viajaba mucho porque era piloto, y yo me acuerdo le preguntaba, che, esto te estoy diciendo en el año 2003, 2004. Che, ¿qué es lo que más te llama la atención así tecnológicamente? Y me decía, los teléfonos de los japoneses, porque vos con los teléfonos de los japoneses hacen todo. Sacan turno en el médico, pagan lo que compran, llevan los documentos. Sí, Esto en todo. el 2003. Y yo estaba con mi Nokia Días con de hoy. tapita y yo decía, pero ¿cómo con esta basura Sí, yo voy a poder pagar? Este, y ya en Japón ya estaban, en el 2003 ya estaban pagando las cosas con el teléfono. Y hoy es común. sí, Voy al chino a comprar, llevo el teléfono porque tengo Mercado Pago. Digo, Mercado hoy Pago. es así. Y nos vamos acostumbrando a la ciencia ficción va llegando a nuestras vidas y no nos damos cuenta, pero no pensamos que Re. hace 7 años esto era impensado. No, no, De pero verdad ni es como por eso me parece muy, muy buena tu posición, a la que me sumo de no tenerle miedo a la tecnología, porque hay que adaptarse, no, porque si nos quedamos obsoletos, no, por cagamos. favor, no, 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 no. ¿Cuál es el Fedón? Cuando aparece la escritura, que Sócrates se enoja porque dice que la escritura, sí, es el Fedón creo Sí, que se creo que llama. es No, de Platón. eh, y bueno, Sócrates decía que no, que la gente tenía mucha más memoria cuando había relatos Sí, orales y que pues, probablemente sea cierto. Yo me acuerdo de teléfonos de cuando era chico y ahora no puedo memorizar ningún pero celular de exacto. nada. Pero digo, qué sé yo, Sí, sí, pero sí. también tengo la cabeza con otras cosas. También Por memorizo, supuesto. no memorizo teléfono, pero memorizo 80.000 claves del banco, de esto, digo, memorizo otras cosas, no es que no memorizo nada. Sí, 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 Este, seguro. así Eh, que, no, no, igual a mí habría me que parece. ejercitar un poquito la memoria. ¿Eh? Eh, Habría que ejercitar un poquito la memoria. Vos que te gusta la cultura alemana, ya te veo recitando Sí. unos versos del Fausto por día, ¿viste? Algo así. Sí, 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 sí.
No, yo soy pésimo, nunca pude nada de memoria, nada, nada. Me acuerdo que Cristina Pérez, la conductora de Telefe del Sí, noticiero, en una época laburábamos juntos y hablábamos siempre de libros y tenía una capacidad de memoria increíble. mirá. Y yo decía, estoy leyendo Los Miserables, ah, sí, y guau, ay, y te decía la primera página entera de Los Miserables. Y con otro amigo decíamos, pero ¿para qué sirve? No sabemos para qué No, sirve hay memorizar una cosas que página no. entera de Los Miserables, pero bueno, debe ser para conducir un noticiero. O sea, Ah, pero no, hay no lo cosas que no entiendo, sirven no te y no juro que no sirven lo entiendo. igual. No puedo memorizar nada, nada. Que sabes lo que estoy cantando las canciones, pero pongo yo la letra No, no, que quiero. no me quiero Terrible, imaginar tampoco. terrible. Así que, Chulo, esto se va a terminar dentro de poco, pero bueno, porque dura una hora. Che, ¿cuándo te vamos a poder leer nuevamente? Eh, Dentro de poco espero. Yo creo que, a ver, según lo que tengo en mi cabeza, yo creo que en marzo del año que viene estaría bien una nueva publicación mía. Mirá qué eh, bueno. que, que creo que se asemeja a un drama. No sé si es un drama o una tragedia familiar. Che, Eh, ¿tenés idea de hacerlo con Azul Francia o qué vas a hacer? ¿Estás Mira, vos, buscando? estoy esperando que el tiempo pase, te soy sincero. La tengo Sí, ahí y estoy pensando qué hacer. sí, sí. No me quiero apurar porque creo que es algo que tiene otra naturaleza y quiero serle fiel a ese texto, por más inútil que parezca la expresión. No, sí, Eh, sí. Quiero cuidarla de alguna forma. Sí, Así que sí. todavía estoy decidiendo y estoy pensando. Está bien, está muy bien, muy bien. Pero No, bueno, no me apura nadie. O sea, sí me gustaría verla en la calle. Creo que es un texto muy especial, pero y que está muy bueno, que toca cosas muy actuales. uy, Hay escenas de trap, hay escenas de tango. qué bueno. Va por otro lado que no me había imaginado explorar. Va por un tema también de exploración genealógico me divirtió mucho. Pero bueno, más que eso no puedo decir. Entonces va a haber que Genial. hacer, que esperar un poco y darme otra Claro, respuesta para no escupirlo de una sí, sí, sí. y cuidar que sean las mejores condiciones. Así Genial. que, y mientras veremos si siguen estos cuentitos que estoy haciendo en cuarentena que para mí no tienen Los, hilo conductor, por ahí el los día de mañana, newsletters, el estuve newsletter. leyendo. Hay uno sobre el incendio en Alemania, de un Sí, incendio de un departamento. ¿Eso sí, que eso me pasó. ocurrió de verdad? Eso ocurrió de verdad. Eso Muy ocurrió de bueno. verdad. Sí, 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 Sí. casi me prendo fuego en Berlín. Y bueno, está bien. Si pisaba una iglesia me prendía fuego igual, así que era lo mismo. Mira, queda un minuto y medio. Chulo, fue un placer Un haber placer. charlado con vos y bueno, Igualmente. volvemos a recomendar La Sonrisa de la Tradición y lo próximo que venga, que Y sea con acá, salud. de este lado, a todos los que están escuchando, que siguen y que quedan, el libro de Héctor Jacinto, La Agitación, que editado por la misma editorial, Azul Francia, @Azul Francia Editorial. Está zarpado. Voy por la mitad y no te quiero spoilear porque quiero darte una crítica completa. Uy, la Eh, espero, dale. pero tuve que tomarme un respiro después del primer capítulo, les aviso a los futuros lectores. Dios mío, Así que, me va a nada, perseguir gracias por la invitación. ese primer capítulo. Es el Bueno, primero, por eso. sí, Fue no, como, no, que no era el primer capítulo, mirá, estaba, no, no. Y alguien, un escritor me dijo, yo que vos pongo ese del primer capítulo y no, fue, muy bien, pulenta, muy fue bien. esta, es la puerta que abre todo. Bueno, Es la puerta que abre Chulo, todo. sí, Un sí, abrazote y gracias. muchísimas gracias y nos vemos acá o en Berlín, donde nos Pero toque. por supuesto, Nos no falta más. vemos. Dale, gracias, Chau. chao, hasta luego.